Los invitamos a esta celebración eucarística. En este momento, el cielo baja sobre esta tierra y nos disponemos a encontrarnos con el Señor en la mesa de su palabra y de su pan. Vivamos con fe y alegría este encuentro con Jesús, que nos une como hermanos. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Con inmensa alegría, una vez más nos unimos a este sacrificio redentor que el Señor nos ofrece cada día. En este día, cuando recordamos la memoria de San Ezequiel Moreno, al estar aquí en su parroquia, celebramos precisamente y pedimos su fiel intercesión. De manera especial oramos por todas las intenciones y necesidades de la hermana Elvia Rosa Gordillo, que el Señor, con su amor y su misericordia, la ayude y la acompañe siempre, que sea siempre su fortaleza en medio de los momentos de dificultad, porque no estamos abandonados, sino al contrario siempre protegidos por Él, porque es nuestro Señor, porque es nuestro pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciemos nuestro encuentro reconociendo que somos pecadores, que muchas veces y de diferentes maneras hemos ofendido el amor misericordioso de Dios en la persona de aquellos quienes viven con nosotros, quienes caminan junto a nosotros y a quienes más deberíamos querer, amar y servir más para poder ser testigos del amor infinito de Dios. Conscientes de nuestras debilidades y flaquezas y pidiéndole que solamente, ya que sabemos que la fuerza para resistir y para hacer el bien nos viene de lo alto, nos encomendamos a Él y le pedimos, fortalécenos con tu espíritu para que podamos vencer el mal a fuerza de bien. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Oh Dios, que en el obispo San Ezequiel nos ofreces un modelo de fidelidad al Evangelio y un pastor según el corazón de tu Hijo. Concédenos por su intercesión que viviendo con alegría nuestro testimonio cristiano, estemos plenamente dirigidos a ti y consagrados al servicio de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Se comen las partes mejores, se visten con su lana, matan las más gordas, pero no apacientan el rebaño. No han rebustecido a los débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No han recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las han dominado. Sin pastor se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montones y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y ha de ser devorado por las fieras del campo por falta del pastor. Porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mi rebaño, dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de los fauces para que no les sirva de aliento. Porque esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí. Enfrente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y Dios envió a su gran amor con alegría. Escucho hoy su palabra se hace en mi vida. Su gran mensaje escuchar, su inmensidad hoy celebrar. Cantemos todos juntos, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio otra vez que estaban en la plaza sin trabajar y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, porque ellos también recibieron un dinero cada uno. Al recibir se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio durante estos días ha venido hablándonos justamente en términos de lo que significa la recompensa final. Nos encontramos con el joven rico que no quiso entregar sus bienes, liberarse de ellos y por ende caminar tras Jesús, a pesar de que había constatado de que necesitaba vivir una vida en plenitud, es decir, la vida en felicidad. Se marchó triste ante la exigencia del maestro. De esa misma acción, entonces, los discípulos, cuando ven y que escuchan las palabras de Jesús, qué difícil le va a ser entrar a un rico en el reino de los cielos, Pedro hace la pregunta: ¿y entonces nosotros qué habremos de tener como recompensa? Y Jesús les dice: si es verdad que han dejado todo, padres, madres, hermanos, hermanas, y todos los saberes por el reino de los cielos, recibirán el 100%. Todo ello pareciera que el reino de Dios tuviera un pago, que el reino de Dios fuera el principio de que nos portamos bien y por ende entonces ya con ello es meritorio, como lo hace tristemente el mundo evangélico. Y la parábola de hoy nos lleva a entender que el reino de Dios es un regalo de gratuidad, que no lo merecemos y que ninguno de nosotros, por más esfuerzos, por más temprano que se pueda levantar, por aguantar todo el día el bochorno y el peso del sol, no es suficiente para que digamos que con ello lo habremos de tener como recompensa a nuestros propios esfuerzos. Es la voluntad de Dios, porque nadie es tan bueno de tener los méritos suficientes de poder decir: yo me lo compré con mi propio esfuerzo. Es regalo de Dios.
Y para ello la parábola entonces Mateo nos lleva a colocarnos en un hombre que tiene grandes terrenos, donde hay mucho trabajo, y cómo a lo largo de toda la jornada está contratando personas. A los únicos que les promete un denario es a los primeros, a los que encuentra. Se entendería que cada uno, a partir de la parcialidad del tiempo con el que llega a trabajar, recibiría la recompensa también. Lo justo, según aquel tiempo, era un denario por el esfuerzo y el trabajo de un día. Por ende, si yo lo trabajé con todo el día, tengo derecho que al final del día sea justamente entonces recompensado con un denario. Si llegué a mediodía, recibiré un medio denario, recibiré un cuarto o recibiré una fracción de la hora que haya trabajado. Las leyes comerciales se rigen particularmente por ello. Pero aquí estamos ante un proceso que es muy superior a la justicia humana, a lo que planteamos nosotros y vivimos desde las lógicas racionales con las cuales nos han enseñado a pensar. Aquí prima particularmente la misericordia de Dios, y esa es ilimitada. Por ello, al finalizar el día, a los que llegaron al atardecer y solamente trabajaron una hora, suponemos que llegaron a las 5 de la tarde y por ende entonces trabajaron solamente hasta las 6, deberían haber recibido la fracción de una hora. Y resulta que él, en su inmensa generosidad, lo que hace es ordenarle al capataz de entregarle a ellos también un denario. Cualquiera podría mirar desde el punto de vista de la lógica, como decíamos ahora, humana, de que hay una acción desproporcional, que Dios no sabe finalmente entonces ni de matemáticas ni sabe de justicia, esa que nosotros juzgamos como justicia humana. Dios mira y es la justicia divina la que obra particularmente frente a ello. Se desborda en generosidad. Por eso la primera lectura que nos hacían era un reclamo particularmente a los pastores, a estar en función del rebaño y no que el rebaño esté en función del pastor. Es en la voz del profeta Ezequiel un reclamo constante a entregarlo todo y a darlo todo en virtud del pueblo que le ha sido confiado, gastar todas las fuerzas de la vida en cuidar del rebaño y no en cuidarse a sí mismo. Y el Salmo nos hacía la invitación para decirnos que debemos poner los ojos en aquel que es el pastor, a quien sabe cuidar a sus ovejas y no hace que nada, absolutamente, en la vida les falte. Esto, para quien es rigorista, podría asustarlo y terminar diciendo, entonces, ¿de qué vale la pena esforzarnos mucho, trabajar bien, vivir y hacer bien hechas las cosas, si la recompensa va a ser igual para todos? No es así tampoco. La acción es que quien ha sido llamado a primera hora, que ha tenido la gracia y el privilegio del encuentro con Dios, debe hacerlo durante todo el tiempo, sin poner los ojos ni en lo que va a recibir como recompensa, ni en juzgarse, ni en medirse frente al resto de las demás personas. No estamos llamados a compararnos. Estamos llamados a trabajar. Estamos llamados a convencernos de que el reino de Dios vale la pena y por ende no importa la hora. Quienes llegan a la última hora, que puede ser como el buen ladrón que nosotros recordamos en la piedad popular y que el Evangelio nos reporta, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, que se constituye en una confesión y en una aceptación de Dios, después de haber vivido una vida quizás disoluta en muchas situaciones. Y ahí porque la plegaria eucarística pide por todos aquellos que se durmieron pensando en el Señor, creyendo en Él, deseando vivir eternamente con Él, que será justamente a quienes Dios otorga la salvación. Porque si no creemos en Él, si no esperamos en Él, si a Él no nos acogemos, no podrá Él ofrecernos gracia y salvación, porque en contra de nuestra voluntad, sí nunca podrá ir. Lo que sí puede hacer es justicia.
si a la última hora tenemos la gracia y el toque del corazón, si Dios pasa por nuestra vida, descorre el velo de la mentira, del pecado y del mal que ha habido en nosotros, y vemos la gracia que Dios tiene, y nos acogemos favorablemente a ella, seremos recompensados como quienes trabajaron finalmente, porque solamente hay un reino de bondad, de verdad, de justicia y de santidad, y será para todos aquellos a quienes Dios ama y quienes amaron finalmente a Dios. Es decir, quienes correspondieron en la fidelidad misma de poder abrirle el corazón y la mente. ¿Cuándo? No importa. Lo que importa es el deseo absoluto. Habíamos escuchado también fácilmente y con mucha, desde el punto de vista judío, de cómo ellos catalogaban a la gente. Los que vienen de afuera, la mujer cananea, no era meritoria de un milagro de Jesús. Tantos otros, los pobres y los humildes, niños a quienes Jesús había puesto al centro, mujeres a quienes se sentían finalmente despreciadas y podían recibir el acta de repudio por parte de su esposo por cualquier motivo y marcharse. Aquí Jesús está haciendo la justicia frente a ellos también. Podríamos decir que estos últimos son esos olvidados del mundo, a quienes finalmente nadie, sino solo Dios, pone los ojos y misericordiosamente se fija en ellos. La grandeza de Dios no la podemos superar nosotros. Su inteligencia es particularmente soberana, autónoma, auténtica, y está muy por encima de lo que nosotros podemos y somos capaces. Medir a Dios con nuestros criterios es lo más triste que podemos hacer. Hay que dejar que Dios sea Dios y que nosotros seamos los hombres, limitados, mezquinos, interesados, de alguna manera solamente condicionados por el fruto de lo que podemos recibir, mientras que Dios lo único que sabe dar es a manos llenas, en generosidad infinita. Acojámonos a su amor misericordioso. Pidámosle que nos libere de todos esos sentimientos de maldad que no nos permiten en un momento determinado vivir la misericordia que Dios tiene para darnos y concedernos a nosotros. Y que así, caminando en Él, podamos adquirir el corazón del Jesús manso y humilde, del pastor bueno que ama todas sus ovejas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Derrama tu bendición sobre los dones que te presentamos en esta conmemoración de San Ezequiel, para que al recibirlos alcancemos de tu misericordia el perdón de nuestras culpas y la abundancia de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la numerosa compañía de los santos te cantamos unánimes el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso a ti te canto, a ti Santo de Israel. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana sea en el cielo y en la tierra, gloria a Dios. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Germán Medina y con todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu hija Rosa Elvia, a quien por quien pedimos y oramos particularmente de esta Eucaristía, para que la ayudes, la sostengas y la acompañes siempre en medio de las dificultades de su existencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a tantos familiares y amigos, y de manera especial a tantos
que han muerto en estos días en el terremoto. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, y cuantos viviendo tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una alegría inmensa y con una confianza absoluta nos dirigimos a Dios, primero, al saber que Él cuida de nuestras propias vidas. Y segundo, que nosotros debemos trabajar, sí, luchar, ocuparnos, hacer siempre el bien, cumplir nuestras tareas, caminar por la vida sirviendo y ayudando a los demás, pero consciente de que la gracia de la salvación solo nos lo concede Él, solo Él que todo lo puede, solo Él que todo lo hace. Confiados de ese amor infinito y poniendo todo nuestro esfuerzo para que su gracia un día nos acoja en las mansiones eternas, le pedimos a Él que nos dé esa fuerza de poder luchar todos los días y comprender que no somos por nuestros propios méritos quienes lo alcanzamos, sino por su infinita y santa voluntad. Por ello murió por nosotros en la cruz, por ello y para ello por nosotros se hizo hombre, por ello y para nosotros se ofreció en ese altar y se sigue ofreciendo continuamente como alimento de nuestra propia salvación, pidiéndole que un día podamos estar junto a Él, que al final de nuestro camino lo podamos confesar como nuestro Dios y nuestro Señor. Le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerá.
vosotros en la cruz. Oremos. Vivifícanos, Señor, por estos sacramentos que hemos recibido, y al celebrar con gozo la fiesta del obispo San Ezequiel, concédenos que el ejemplo de su celo apostólico nos impulse a crecer cada día en gracia y santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A la Virgen Santísima encomendamos todas nuestras preocupaciones de nuestra vida, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, y que ella misma se encargue a llevarnos a su amado Hijo Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos, las necesidades, antes bien libra de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy feliz día para todos. Mientras recorres la vida